y a dar la palabra a nuestro diputado delegado de Asistencia a Municipios, Juan Antonio Palomino, que nos va a dar a todos la bienvenida y una pequeña presentación. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Pepa. Buenos días a todos y todas por vuestra presencia en este curso de formación que entra dentro de los objetivos de la Diputación Provincial de Granada de dotar a las administraciones locales de herramientas para poder abordar un mejor futuro para el bienestar de sus vecinos. En concreto, desde la Delegación de Asistencia a Municipios, el tema de los proyectos de viabilidad desde los ayuntamientos, siempre hay proyectos y objetivos de desarrollo para nuestros vecinos. Pero estos no se deben de hacer a tonta y a loca, como se suele decir. Hay que tener las ideas claras y los proyectos que no embarquemos, pues que tengan una buena llegada a puerto. Por lo tanto, este curso se enmarca dentro de eso. Nosotros desde la delegación tenemos un equipo de economistas que siempre están a vuestra disposición para hacer los preceptivos proyectos de viabilidad para vuestros pueblos. Pero con este curso queremos dotaros de las siguientes herramientas, con dos objetivos claros. Uno, que estos proyectos tengáis capacidad para interpretarlos, que tener las herramientas básicas del lenguaje específico y demás, para que cuando se os presente este estudio de viabilidad, pues tengáis más facilidad para su interpretación. Igualmente, otro objetivo de este curso es que tengáis un conocimiento de los pasos a seguir cuando en vuestro objetivo haya cualquier proyecto de desarrollo. Es decir, ¿qué tengo que hacer primero? Nunca se debe de empezar la casa por el tejado, sino los pasos que tenéis que dar para llegar a la consecución de un proyecto de viabilidad, y no solo eso, sino un proyecto que sea rentable para los vecinos y vecinas de vuestros pueblos. Por lo tanto, yo nada más que aprovechéis este curso y que tenéis en la delegación de asistencia a municipios, pues tenéis personal técnico a vuestra disposición para realizar estos estudios de viabilidad y siempre a vuestra disposición. Os dejo en buenas manos de nuestra especialista Pepa Guerrero y el técnico que hemos contratado para especialista en esta materia, para que os sea ameno y que aprovechéis esta herramienta que se os pone en vuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Antonio. Creo que has resumido perfectamente los objetivos, ¿no?, de esta formación y de esta línea de trabajo. Pues nada, creo que no me presenté al inicio. Mi nombre es Pepa Guerrero y me imagino que he hablado con todo y cada uno de vosotros, puesto que, bueno, economista del servicio, persona responsable de este programa 152A30 de concertación, y decía que creo haber contactado con cada uno de vosotros porque precisamente hemos invitado a esta formación exclusivamente a aquellas entidades locales que en este ejercicio 2022 nos habían solicitado un estudio de viabilidad o concretamente y específicamente esta formación en estudios de viabilidad. ¿Con qué finalidad? Pues que estemos un grupo lo suficientemente reducido para promover en un momento dado pues también la participación, ¿no?, de cada uno de vosotros. Y ya que no solo se trata de que, pues bueno, nuestro ponente, Carlos Camarero, que luego presentaré, nos explique en qué consiste y cómo interpretar un estudio de viabilidad, sino también que nos transmitáis vuestras necesidades, vuestras dudas concretas, para nosotros también ir adaptando pues un poco el servicio que os vamos a ofertar.
porque de hecho esta línea de trabajo surgió un poco de manera experimental en 2020, cuando estábamos todos confinados con el COVID, porque veíamos esas necesidades, esas carencias por parte del personal técnico de los ayuntamientos con los que colaborábamos para la elaboración de estos estudios. Y decidimos, contando con Carlos Camarero, nuestro ponente, pues hacer una primera edición. El resultado fue bastante satisfactorio, puesto que esta nueva línea de trabajo se instauró como tal dentro del programa de concertación como 152 a 30 acción B, formación para personal técnico y de los ayuntamientos, de las entidades locales. Si os parece, voy a pasar a compartir la presentación que hemos preparado. Estoy buscando por aquí. Y damos comienzo al curso. Yo creo que se visualiza, sí, porque tengo al compañero con la pantalla, por lo tanto, como veis, este curso lo hemos denominado Pautas a seguir para la elaboración e interpretación de los estudios de viabilidad económica y financiera referidos a la gestión de servicios públicos y actividades económicas locales. Y como decía, creo que nuestro diputado ha transmitido muy bien la idea. No se trata tanto de que al final de esta formación de 3 horas pues salgáis, ¿no?, sabiendo elaborar este estudio, pero sí por lo menos interpretar y tener los conocimientos básicos de todos los conceptos que ahí se tocan, ¿no?, mucho más claros, ¿no?, para entender un poco de la importancia de esta herramienta, de hacer un estudio de viabilidad económica, ¿no? Entonces, como fase previa, he preparado, a ver si puedo pasar la pantalla. Ahí está. Como veis, este programa tiene una doble finalidad. En primer lugar, prestar asistencia técnica, en este caso económica, en la compleja tarea de analizar la rentabilidad de un proyecto de inversión, en este caso pues de un servicio de carácter público o una actividad económica local. ¿Con qué objetivo último? Pues asistir, apoyar a la corporación local en su proceso de toma de decisiones, ¿no? Y para ello, y el paso del tiempo, puesto que este programa existe pues desde que se inició el proceso de concertación, allá por el año 2015, con el primer bienio 2016-2017, vimos la necesidad de contar, para poder llevar a cabo de manera efectiva esta línea de actuación, de contar con vuestra colaboración. Y cuando digo colaboración municipal, lo digo en un sentido amplio. Como veréis, bueno, de las 50 y pico personas que se han inscrito en esta formación, después de haber invitado a una veintena de entidades locales, tenemos perfiles tan diversos como personal de Secretaría de Intervención, técnicos de urbanismo, técnicos especialistas, pues incluso en el sector turístico, que algunos proyectos, pues por sus características, necesitamos pues personal técnico que trabaje en este sector. Personal administrativo, porque muchas veces nuestro contacto en los pequeños ayuntamientos son precisamente el personal administrativo. Y, cómo no, la propia corporación municipal, con el alcalde al frente y sus concejales, que me constan que también tenemos entre los asistentes pues, algunos presentes, ¿no?, en la formación de hoy. Y básicamente, ¿por qué es tan imprescindible esta colaboración? Porque yo siempre digo que un proyecto de inversión o la puesta en marcha de un servicio público, en este caso, siempre va a requerir del análisis de 3 pilares, ¿no? Y van en orden, en mi opinión. El primero es la viabilidad legal.
porque pues primeramente nos tendremos que hacer una serie de preguntas sobre esa idea de proyecto que pretendemos emprender. Y cuando digo proyecto de inversión o servicio público, os puedo decir que tenemos una variedad tremenda, ¿no?, de estudios de viabilidad en los que hemos ido trabajando. Pues desde centros de día, residencias de ancianos, sanatorios, cementerios, y diréis, qué dramática. No, también tenemos pues proyectos de instalaciones deportivas, del bar del hogar del pensionista, de una piscina municipal y el bar anexo, instalaciones turísticas, albergues, en fin, una variedad tremenda, ¿no? Y de ahí un poco el equipo este multidisciplinar que se hace imprescindible para trabajar en el análisis de la viabilidad de ese proyecto de inversión. Y como decía, empezaríamos por la viabilidad legal, porque ahí nos tenemos que hacer preguntas como, ¿tiene realmente competencia el ayuntamiento para el servicio público o la actividad económica que pretende emprender? ¿Disponemos de las licencias necesarias, pues de tipo urbanístico, ambiental? ¿Son los terrenos de nuestra propiedad? Y parecen preguntas obvias, pero si las digo es porque en estado ya avanzado del proyecto hemos visto que estas preguntas, pues una vez resueltas, pues era una respuesta negativa y por lo tanto no tenía mucho sentido analizar económicamente una iniciativa que no contaba con el ok a nivel legal, ¿no? Y nos ocurre lo mismo con la viabilidad técnica. Muchas veces nos transmiten, nos llegan peticiones, pues quiero montar un centro de día en mi municipio. Pero bueno, hemos hecho de antemano, contamos con un anteproyecto técnico, porque tendremos que saber cuánto cuesta. Nosotros somos economistas, pero no somos técnicos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas plazas? Y en ese sentido, Carlos incidirá mucho más en ese aspecto, pues hay unos pasos previos que tendremos que dar, ¿no? Me viene a la mente un proyecto también de un ayuntamiento de la provincia que venía de la mano de una empresa privada con un proyecto muy bonito, que era una mini hidráulica. Pero en ese caso, cuando nos presentaron el proyecto, pues intervinieron compañeros de la Diputación para con carácter previo analizar esa viabilidad técnica. Y a fecha de hoy, pues la empresa que le había presentado ese proyecto al ayuntamiento no nos ha facilitado esos datos técnicos que nos garantice esa viabilidad técnica. Y por lo tanto, pues bueno, ya han pasado 3 o 4 años. Quiere decir que no había viabilidad técnica. Y nada, y como pura lógica, una vez fue analizada esa viabilidad legal, esa viabilidad técnica, pues entramos un poco a trabajar los economistas, ¿no? Del servicio de asistencia a municipios para analizar esa viabilidad. Y no me quiero entretener mucho más, voy a pasar la palabra a Carlos Camarero de la empresa OGE Consultores. Carlos ha colaborado con nosotros en la elaboración precisamente de estos estudios de viabilidad, pues casi desde los comienzos, desde el año 2017. Y precisamente también es en esa experiencia piloto que os dije que impartimos en pleno confinamiento de formación en estudios de viabilidad, que fue la primera edición. Por lo tanto, hemos querido contar con él en esta ocasión para, pues bueno, impartir esta formación. Yo, en cuanto a la participación, de cómo regularla un poquito, si os parece, Carlos pasará a exponer, pues bueno, la ponencia, la presentación que nos ha preparado. Si algún concepto no ha quedado claro, lo que sí os pediría es de levantar la mano a través del chat, plantear vuestras dudas, porque creo que conviene que contestemos pues, sobre la marcha a esas cosas que no han quedado lo suficientemente claro, y luego dejamos un tiempo para el final, pues un poco para dudas, sugerencias, debate, en fin, lo que se nos vaya ocurriendo a todos, ¿no? Y sin más, pues Carlos, adelante, te cedo incluso mi sitio.
Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Para mí pues es un gusto venir a esta casa para, pues en este caso, impartir esta segunda edición de esta formación tan, bueno, apasionante para los que somos un poco frikis del análisis de viabilidad y de nuestra profesión para economistas, y probablemente poco árida para los que, bueno, pues no cuentan con el, bueno, no es parte de su profesión, con lo cual, pues siendo conocedor de que puede ser, pues eso, algunas partes pueden ser aburridas, vamos a reconocerlo, voy a hacer todo lo posible porque pues, sea lo más ameno. No obstante, como bien ha dicho Pepa, si hay algún concepto que no os queda claro, me vais a permitir que os tutee, pues rápidamente a través del chat formuláis la pregunta e intentamos pues, que todo quede lo más claro posible. Mi intención, mi objetivo, pues es que sobre todo los conceptos más básicos pues os queden claros, ¿vale? Bueno, pues yo soy director de OGE Consultores y Economistas, y bueno, pues dentro de la actividad diaria de la consultora pues entra el análisis de proyectos de inversión, ¿vale? Lógicamente, las entidades públicas pues también realizan sus inversiones, y también estas inversiones pues van asociadas al desarrollo de actividades, con lo cual son susceptibles de análisis. Y en este caso, pues lógicamente nos enfocamos hacia que dentro de la singularidad de los servicios públicos pues se pueda avalar con nuestros estudios que se produce un adecuado retorno de las inversiones realizadas, y que al final pues estas no se convierten en un lastre para los municipios. En marketing suelen decir que no se debe empezar por el no, pero como yo soy más de la rama financiera, pues me parece más clarificador cuál no es el objetivo. El objetivo no es, como he dicho al inicio, que salgáis siendo unos expertos en la formulación de proyecciones de negocio y de análisis de rentabilidad. El objetivo fundamental es tomar conciencia de que estos estudios que encargáis, en este caso al servicio de ayuda a municipios, no son un mero trámite legal, sino que se convierten, bien enfocados y bien realizados, en un documento riguroso que, cuando se realiza con antelación a la ejecución material de las obras que tenemos previstos, permite obtener una proyección, y ahí quiero ser también muy claro, una proyección, no certeza absoluta. O sea, con los datos que se nos facilitan, que deben de ser de la mejor calidad posible y lo más extensivos posibles y con el mayor detalle posible, vamos a hacer una interpretación que nos permita adelantarnos un poco al futuro, dejándonos, pues lógicamente, cierto margen para que, bueno, pues las cosas puedan ir a mejor, y esperemos que nunca a peor, ¿vale? Y en cualquier caso, pues será un documento útil para algo fundamental, que es tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para que se pueda realizar el mejor empleo posible de los recursos públicos, ¿vale? Con lo cual, reitero, nos quedamos con los conceptos. Si tenemos que fijar en un horizonte temporal cuándo es oportuno realizar el informe de viabilidad, pues siempre antes de, con el mayor número la mayor información posible, con la mayor amplitud de la información posible, y siempre con la intención de que sea una herramienta realmente útil para tomar decisiones y nunca un mero trámite. Bajo mi punto de vista, pues hay tres preguntas clave que debemos encarar cuando tenemos un estudio de viabilidad encima de la mesa. El primero, ya lo indicaba Pepa en su intervención, pues claramente qué requisitos legales debemos cumplir. El segundo es más de un enfoque
economista. ¿Existe una demanda real? Y en tercer lugar, ¿quién invierte, en qué invierte y cuál es el importe de la inversión? Está claro que si, como indicaba Pepa, pues, no se da la viabilidad legal, pues nos pongamos como nos pongamos, la actividad, la inversión no se puede realizar. Porque, bueno, pues al final, pues ciertamente podrá ejecutarse, pero no se podrá explotar, con lo cual pues tendremos una maravillosa inversión traducida en un edificio, en unas instalaciones, o en un parque o en lo que sea, que no se puede utilizar. Es decir, será la peor de las circunstancias, lo cual fundamental avalar que se dan los requisitos legales para ello. Segundo, si existe una demanda real. Nos hemos encontrado situaciones en las cuales pues hemos visto infraestructuras totalmente sobredimensionadas con respecto a la demanda real que podría existir dentro del municipio, con lo cual va a ser muy complicado, por no decir directamente imposible, que se produzca una viabilidad económica del mismo. Es decir, dependemos que una infraestructura sea viable, desde el punto de vista económico, va a depender de que exista una demanda real que permita una explotación que al final habilite esa viabilidad económica. Y en tercer lugar, quién invierte, en qué se invierte y el importe, que para mí es algo fundamental y va correlacionado con lo que indicaba antes del sobredimensionamiento. Me voy adelantando un poco al curso y convendréis conmigo en que tiene toda la lógica del mundo. Cuanto más elevada sea la inversión, más necesidad de viabilidad económica o más necesidad de flujos de caja, en este caso, vamos a necesitar para que se cumpla con la viabilidad. Con lo cual, es muy importante hacer un ejercicio de reflexión previa y, para no excedernos en el tamaño e importe de las inversiones, encontrar un compromiso entre funcionalidad y el importe económico en el cual se va a materializar esa inversión. ¿Vale? Pues bueno, el primer punto son las consideraciones legales. Como decía, pues con carácter previo es importante, es preceptivo analizar la normativa que regula la actividad sobre la cual vamos a realizar la inversión en el posterior análisis de viabilidad. Un caso paradigmático en este sentido pues es el de las residencias y centros de día, en el cual el marco regulatorio determina de manera muy directa el potencial de ingresos y la estructura de costes. A lo largo del curso pues veremos exactamente cómo se concreta esta frase, pero os puedo adelantar que con carácter previo existe una autorización en la cual queda fijado el número de personas que pueden quedar alojadas dentro de las residencias y centros de día. Y en función de ese número de personas que podemos asistir, también legalmente se nos determina los especialistas, cuál es la dotación de especialistas por cada una de las personas a las cuales se les asiste. Con lo cual, está muy claro que un número determinado de personas a las que podemos asistir se multiplica por un potencial, por unos ingresos, y ese es el potencial de ingresos al que se puede llegar. Y si nos están diciendo que hay un número determinado de especialistas por cada una de esas personas que alojamos, pues rápidamente vamos a encontrar el múltiplo del coste de personal. No obstante, lo veremos con más detalle un poquito más adelante. Otros proyectos en los cuales también pues, incide de manera muy determinante la normativa legal, pues son todos aquellos relacionados con el almacenaje y transformación de residuos, sobre todo por lo que al impacto ambiental de estos se refiere. Pues estaba comentando antes con
con Pepa el caso pues, no está relacionado exactamente con un plan de viabilidad, pero sí con una reclamación que realizan a un ayuntamiento y, por ejemplo, pues en la declaración de impacto ambiental se refería muy claramente que para que existiera licencia de obras tenía que haber un informe favorable de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Entonces había una discrepancia en cuanto a las fechas, por cuanto que la empresa que está reclamando considera que podía haber empezado su actividad antes incluso de haber tenido la licencia del informe favorable de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Bueno, pues ciertamente tenemos que tener muy claro todos esos requisitos legales que necesitamos para iniciar la actividad. Algunas preguntas que debemos formularnos en este marco de los requisitos legales, pues como indicaba antes Pepa, pues si entra dentro del ámbito de atribuciones de nuestra entidad el poder acometer el proyecto. Y en este sentido, pues recuerdo el caso de una ELA que planteó la posibilidad planteó el estudio de viabilidad de una residencia y realmente ellos no eran competentes para promover dicha residencia, sino que dependía del ayuntamiento del cual dependen ellos como ELA. Otras cuestiones, pues si tenemos plena disposición de los terrenos o infraestructuras sobre los cuales queremos desplegar el proyecto. Se me viene también a la memoria un camping que no estaba clara la titularidad de los terrenos y se tuvo que interrumpir el estudio porque pues no veíamos claramente que el ayuntamiento pudiera realizar la inversión en los terrenos inicialmente previstos. Dependemos en algún aspecto de la coordinación con alguna otra administración o ente. Pues, la he mencionado antes, pues por ejemplo, todo lo que atañe a las confederaciones hidrográficas pues no se está envuelto en un halo de misterio y es verdad que es muy complicado el sacar adelante proyectos que requieran de autorizaciones de confederación. Y en última instancia, pues si se puede plantear siquiera el proyecto dentro de los terrenos o infraestructuras previstos. Pues el proyecto uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora actualmente, pues resulta que hay una zona específica en la cual el proyecto inicial pues determina que se pueden realizar unos vertidos, pero resulta que la ley nos dice que no se pueden realizar unos vertidos. Pues ya está, pues está claro que no se puede plantear el proyecto, el desarrollo de la actividad asociada a ese proyecto en esos terrenos porque no podemos hacer el desescombro previsto. Pues tenemos que tenerlo muy, muy claro. Volviendo al caso específico del centro residencial, pues como vais a ver, el marco normativo es amplio. Ya empezamos por normativa de edificación, normativa específica de ámbito autonómico, normativas de ámbito local, reales decretos, órdenes. Fundamental, aquí la he puesto en negrita, los que estéis pensando en proyectos relacionados con centros residenciales, la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, convenios, Ley de Servicios Sociales de Andalucía. La clave que os comentábamos antes en este tipo de centros, la autorización administrativa previa de creación de centro. Esta es la que, sobre proyecto, la Junta de Andalucía nos va a decir cuál es la capacidad real de ese centro, ¿vale? Sobre la cual pues, multiplicaremos por cada persona asistida lo que paga la Junta de Andalucía, en este caso en concertación, y alcanzaremos el potencial de ingresos. No podemos tener ni una sola persona más en asistencia de la que se nos indique, con lo cual
aunque teóricamente en la infraestructura que estemos proyectando, pues por poner un ejemplo, tuviéramos capacidad teórica para 40 personas, si esta autorización administrativa nos dice que 20, no cabe plantearse cálculos por encima de 20 personas, ¿vale? En este caso, pues esta es fundamental, ¿vale? En toda esta avalancha de análisis, de normativa, es fundamental no perder el foco sobre qué es realmente relevante o cuál es la autorización o trámite crítico para la puesta en funcionamiento. Es decir, retomando el ejemplo del centro asistencial, pues podemos haber hecho, se da el caso de que se puede haber llegado a tener el edificio y, sin embargo, no haber solicitado la licencia previa, la autorización administrativa previa. ¿Vale? Entonces, si hemos perdido el foco sobre ese paso crítico dentro del análisis legal, que es la obtención de la autorización administrativa previa, que mañana tengo, se me va el nombre, todo lo que hagamos va a caer en saco, puede caer, corre el riesgo de caer en saco roto. Con lo cual, es muy importante ese análisis previo de estas consideraciones legales. Una vez que tengamos el listado completo, volver a estudiarlo con detenimiento y determinar cuáles son los factores críticos, lo que tenemos que cumplir sí o sí y en qué orden, para que no tengamos ningún tipo de problema de carácter legal a la hora de plantear nuestro proyecto, ¿vale? Pues aquí os traslado un ejemplo, pues, que tenemos encima de la mesa de una planta de reciclaje. Pues efectivamente cuenta con todas las licencias para su construcción, cuenta con una licencia de actividad, pero no tiene la licencia de operador de residuos. Pues el equipo que estamos elaborando el preceptivo informe, pues hemos encontrado, se lo explicábamos a la empresa con un ejemplo aún más gráfico. Tú te puedes comprar un taxi para ejercer de taxista, pero si no tienes licencia no vas a ejercer de taxista. Por más voluntad que tengas, por más taxi que tengas. Esto es así de sencillo. Una vez hemos cumplido con el análisis de todas las del apartado legal y tenemos claro que cumplimos, que tenemos capacidad para llevar adelante el proyecto, que se puede llevar en los terrenos que tenemos previstos y que no vamos a tener ningún problema con todas las licencias preceptivas, conviene realizar el análisis de la inversión acometida o prevista. La inversión realizada o a realizar va a condicionar de manera muy determinante la viabilidad futura de la actividad que estamos analizando. Vuelvo un poco al inicio. Pues si en un ejercicio de buena voluntad nos excedemos y trascendemos ese equilibrio entre la funcionalidad y el importe que vamos a invertir y nos pasamos en el importe de la inversión, vamos a dificultar, lógicamente, la viabilidad futura, salvo que se den unas condiciones de demanda pues prácticamente extraordinarias, ¿vale? Entonces, estos estudios de viabilidad es absolutamente, siempre es mi consejo que se realicen claramente con carácter previo. Retomo el tema de los centros residenciales y vuelvo a incidir mucho en esta autorización administrativa previa, puesto que ya nos hemos encontrado con casos en los cuales las obras ejecutadas pues han supuesto, al no haberse solicitado con carácter previo, pues han supuesto
una decepción por cuanto que se ha alcanzado una autorización de plazas inferior a lo que estaba inicialmente previsto. Hay que prestar muchísima atención, en este caso, a las unidades de estancia diurna, donde además el número de plazas pues es muy determina de manera muy clara la viabilidad del centro. Con lo cual, vuelvo a retomar la idea. Es crítico encontrar un punto de equilibrio en la inversión. Sí, no hay que ser rácanos, pero tampoco hay que perder de vista que las inversiones sean fundamentalmente funcionales. ¿Cuál es el estado en el cual nos podemos encontrar un proyecto de inversión? Pues puede estar en proyecto, puede estar en ejecución con fondos disponibles para su finalización, puede estar en ejecución sin fondos disponibles para su finalización, puede estar ejecutada sin equipamiento, puede estar ejecutada y abandonada durante años, o podemos encontrarnos diferentes mezclas de las anteriores casuísticas, ¿vale? Donde los economistas nos gusta que esté el expediente cuando llega a nuestra mesa? Pues claramente en proyecto, porque estando en proyecto tenemos margen para que, si la viabilidad no termina de ser clara, poder recurrir a otros profesionales que hayan participado y reajustarlo, de tal manera que hagamos un poco el camino de abajo hacia arriba. O sea, si normalmente se hace la construcción, una vez que se hace la construcción se ve si es viable o no, vamos antes de poner un ladrillo a ver si es viable, y si vemos que no es viable, remontamos hacia arriba, hacia proyecto, a ver cómo se puede modificar para que vuelva a ser viable. Ese, digamos, es la situación en la cual más cómodos nos podemos encontrar, ¿vale? Después, pues lógicamente la que más tristeza nos puede producir pues son aquellas obras que hemos ejecutadas y que han sido abandonadas durante años porque no han podido ser puestas en funcionamiento, porque nos vamos a encontrar muy probablemente pues con una necesidad de inversión para volverla a poner en funcionamiento, o nos podemos encontrar incluso con que se haya producido algún tipo de cambio normativo que condicione la actividad, y que pues bueno, pues en su tiempo estuviera bien dimensionado, estuviera bien ajustado para la actividad que teníamos prevista, pero a posteriori, por algún cambio o modificación, pues no se ajuste y tampoco podamos llevar a cabo las modificaciones deseables dentro del proyecto para que pueda ser viable, ¿vale? Dentro de los proyectos que están ya ejecutados, pues en muchos casos, cuando se nos facilita la documentación, pues en apariencia puede parecer que están al 100% y que solo falta pues la dotación de equipamiento. Y aquí pues me voy a remontar a un caso muy curioso de una piscina municipal, en la cual, entre los múltiples avatares que sufrió, pues no estaba planificado el transformador eléctrico, que además los que ya tengáis alguna experiencia en este tipo de proyectos ya sabéis que no es una inversión especialmente barata, ni tan siquiera estaba claro el tema de los accesos. O sea, no podían concurrir más factores negativos dentro de aquel proyecto. Y también en algunos casos pues nos hemos encontrado que los equipos de elevación pues tampoco estaban previstos. Creo recordar algún proyecto de alguna residencia o centro asistencial en el cual hubo que solicitar algún presupuesto porque no estaba contemplado dentro del proyecto. Por lo cual, ¿cuál es la recomendación? Los economistas en este caso
actuamos un poco como cocineros cuando estamos realizando un proyecto, un análisis de viabilidad. Y lo que hacemos pues, es recoger diferentes ingredientes y unificarlos dentro de un plato que va a ser el plan de viabilidad. Pues, aterrizando un poco esta idea, los economistas necesitamos de otros profesionales, porque al final pues, nosotros lo que sabemos es interpretar una determinada normativa y analizar el potencial de unos determinados medios y traducirlo a una actividad económica, a una explotación, ¿vale? No somos nada si no hay un buen equipo legal detrás, no somos nada si no hay un buen equipo técnico detrás. Ellos son los que nos facilitan la información con la cual podemos hacer nuestro mejor trabajo. De otra manera, pues tenemos recursos para lograr cubrir determinados aspectos legales, para cubrir determinados aspectos técnicos, pero el resultado final pues, no será tan bueno, no será realmente un documento que permita ayudar a esa toma de decisiones. Con lo cual, no tengamos el mayor problema en recurrir a diferentes técnicos municipales para que podamos conocer todos los aspectos relativos al proyecto que estamos analizando, ¿vale? Una vez hecha esta primera aproximación a la inversión y determinadas singularidades que se pueden dar en su situación inicial, vamos a abordar quién debe acometer la inversión, ¿vale? Y esto es clave a efectos del cálculo de la viabilidad futura del proyecto, ¿vale? Dos figuras fundamentales. Tenemos, por una parte, la administración pública o entidad local o quien proceda que tiene una inversión o que quiere realizar una inversión y ponerla en actividad, ¿vale? Entonces, en lo que se refiere a la cuantía de la inversión, debemos considerar que, en este caso, el IVA sí es parte del montante de la inversión y que el total de la misma es fundamental para la fijación del canon o para el cálculo de la tasa o precio público si se opta por la gestión indirecta. El canon si optamos por la gestión indirecta. Después, si estamos pensando en esa gestión indirecta, está el tercero que quiere acceder a la misma, ¿vale? En el caso de las inversiones que realice no se van a tener en cuenta los impuestos indirectos, solo tenemos en cuenta las bases imponibles y está claro, y esto también es lógicamente aplicable a la figura de la administración, que la mayor o menor cuantía de la inversión condiciona la viabilidad del retorno de las inversiones. En el caso de este tercero, pues lógicamente, si tiene que realizar unas inversiones cuantiosas, puede también condicionar la necesidad de acceso a financiación y eso va a limitar también el perfil de los licitadores, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a incidir sobre la necesidad de encontrar un equilibrio en las inversiones, ¿vale? Reitero, no se trata de ir permanentemente persiguiendo el euro o siendo rácanos, pero sí tenemos que tener en cuenta que lo que nos desviemos, todo lo que nos desviemos en dicha inversión, todo lo que nos desviemos para más en el tamaño del proyecto sin que se traduzca en una mayor capacidad, en una mayor palanca para generación de ingresos, pues va a dificultar
el retorno de las inversiones, incluso, pues como decía, limita el perfil de que incluso pues, quién puede licitar. Centrándonos en el supuesto de la gestión indirecta, vamos a fijar un par de ideas relativas a cada uno de estos dos actores que hemos comentado antes. ¿Hasta el momento todo es bien? ¿Me vais siguiendo o tenéis alguna duda? ¿Me lo podéis ir diciendo por el chat? Bueno, con respecto a la administración pública, cuando estamos hablando de gestión indirecta, va a tener que fijar un canon que permita recuperar el importe que ha invertido, ¿vale? La relación directa, pues es que mayor inversión, mayor importe de canon. El mayor importe del canon supone un mayor coste de explotación para el licitador y, por tanto, existe una mayor complejidad para encontrar supuestos de viabilidad, ¿vale? Es cierto que después, una vez que tenemos el resultado preliminar, se pueden realizar ajustes en lo que a la cuantía del canon se refiere, pero la realidad, y lo veremos en los cálculos, es que el montante total de la inversión que ha realizado la administración pública es el que determina cuál es el importe, el tope del canon a fijar, ¿vale? Para el tercero que accede a gestión indirecta, su objetivo va a ser, lógicamente, tener que incurrir en la mínima inversión inicial posible para así garantizarse el máximo retorno de la misma. Si no se puede cumplir con esa máxima, lógicamente, a mayor inversión, mayor necesidad de recursos, probablemente mayor necesidad de financiación. La financiación acarrea costes financieros y amortización de cuotas, más obligaciones para atender cuotas de préstamo y, por tanto, mayor necesidad de rentabilidad y generación de caja. Y ya voy aquí adelantando un concepto. La viabilidad de los proyectos se analiza en base al dinero contante y sonante que son capaces de generar. ¿Por qué? Porque ese se supone que es el que va a cubrir la inversión inicial realizada, ¿vale? Por lo cual, tanto en valoración de proyectos como en análisis de viabilidad, la variable por la cual nos guiamos los economistas es la caja. Después veremos más adelante que cuando se prevén concesiones superiores a 5 años, legalmente se regula la metodología de cálculo. Y esa metodología de cálculo no va asociada con la generación real de caja, con lo cual vamos a encontrar una distorsión entre lo que es el planteamiento del legislador y lo que son los planteamientos que realizamos los economistas. En cualquier caso, me estoy adelantando. Fijemos estas dos ideas. Todo lo que supone mayor inversión le supone a la administración pública un canon de partida superior que, lógicamente, va a repercutir como coste al posible licitador. Y si la viabilidad se encuentra por la vía de la generación de caja, pues si tenemos algo que nos lima mucha caja, se va a complicar la viabilidad del proyecto. El tercero, pues, ¿qué quiere? Pues realizar la menor inversión posible porque así no tiene que tirar de recursos extraordinarios, ¿vale? Por cuanto que tenga que realizar una inversión mayor, pues necesita, lógicamente, generar una rentabilidad mayor que se le traduzca en una generación de caja superior. ¿Cuál? Voy a ser muy machacón. Volvamos a encontrar ese equilibrio entre la infuncionalidad y el importe de la inversión. ¿Vale? ¿Qué necesitamos en este punto los economistas para realizar nuestro informe? Pues lógicamente necesitamos el mayor detalle posible de la inversión realizada.
¿cuáles son nuestros materiales de trabajo en este caso? ¿Cuáles serían nuestros condimentos? Los proyectos oficiales, ¿vale? En los cuales, pues, a mayor detalle de las diferentes partidas de obra, pues mayor facilidad tenemos para determinar si existe alguna infraestructura crítica pendiente de ejecución. De hecho, dentro de este planteamiento de equipos multidisciplinares que os comentaba antes, pues sí, hombre, si puede ser que yo reciba el proyecto y además un pequeño informe o comentario por parte del técnico municipal en el cual me diga ya directamente lo que falta, pues hombre, yo tremendamente agradecido. Es verdad que por experiencia profesional en diferentes ámbitos, pues uno ya puede interpretar con una solvencia justa este tipo de proyectos y ver pues cosas que son de bulto, pero hombre, si contamos con ese apoyo de otros técnicos, pues como decía, se facilita notablemente nuestra labor. Tengamos también especial atención a aquellos proyectos en los cuales se ha podido realizar se han ejecutado con cargo a financiación de planes de empleo, por ejemplo, los PFEAs. ¿Vale? En este caso, pues tenemos que solicitar o tenemos que contar para nuestro análisis con el detalle de los costes en los cuales se ha incurrido para ver cuáles podemos imputar a la infraestructura, con lo cual es fundamental que la entidad local cuente con mecanismos para el control económico de estos planes, ¿vale? Porque al final, pues es verdad que se contrata mucha gente, se compran materiales y tal, y ciertamente el gasto en el que se incurre, no voy a decir que no quede fiscalizado, al contrario, pero la manera en la cual se fiscaliza no necesariamente coincide con cómo necesitamos los economistas que se desglose esa información para que podamos realizar la imputación correcta de esos costes en la inversión, ¿vale? Si la administración pública que promueve el proyecto simplemente va a acometer la edificación, ¿vale? Pues es necesario realizar cotizaciones de los equipamientos necesarios para la correcta puesta en marcha de la actividad. Y ahí no entro ya en quién tiene que acometerlo. Si va a ser la propia administración, en cuyo caso, pues lógicamente sumaría dentro de aquella inversión que computa para el cálculo del canon, o si se considera que tiene que hacerlo el eventual licitador y entra dentro del análisis del impacto que puede tener sobre la inversión que ha de realizar. Ahora mismo lo fundamental es que cuando vayamos a completar el análisis de la inversión, contemos con todos aquellos elementos que son imprescindibles para la puesta en marcha de la actividad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Este en concreto, pues si mal no recuerdo, es de un centro, de una residencia, correcto. Entonces veis, pues se han tomado los diferentes capítulos que venían en proyecto. Aquí arriba tenemos el tramo de inversión que realiza la entidad local, en este caso un ayuntamiento. Y como os indicaba, tenemos la base, tenemos la parte correspondiente a gastos generales, la parte correspondiente al beneficio industrial y el IVA, ¿vale? Porque la entidad local no se deduce el IVA. De tal manera que todas estas partidas suman un montante de 897.000 euros, que va a ser la base sobre la cual nosotros posteriormente vamos a realizar el cálculo del eventual canon. Lógicamente, en este caso podemos ver que la administración ha optado, digamos, por la edificación, ¿vale? No obstante, recordaréis que habíamos comentado que dentro de aquellas inversiones
dentro de aquellos elementos que teníamos que verificar que se encontraban dentro de los proyectos, hablábamos de los equipos de elevación. ¿Veis? Pues aquí, dentro del proyecto inicial, no está contemplado las instalaciones de elevación, de tal manera pues, que tuvimos que solicitar cotización. Tampoco, lógicamente, equipos informáticos, equipamiento de enfermería y el vehículo y la adaptación del mismo, ¿vale? No se puede contemplar un proyecto relativo a residencia de día, a unidad de estancia diurna o residencia en el cual no esté incluido un vehículo adaptado. Aparte, pues había que equipar el comedor, la zona de administración, cocina, office, dormitorios. Esto, el ayuntamiento en cuestión, en concreto, pues colaboró muy bien con nosotros y fijaos que nos logró facilitar pues todas estas partidas que no estaban contempladas en el presupuesto de inversión que estaban realizando y que, sin embargo, eran necesarias para la puesta en marcha del proyecto. En este caso, todas estas inversiones adicionales que no entran dentro de la inversión realizada por el ayuntamiento van a entrar dentro del tramo de inversión que tiene que realizar la empresa que opte a la gestión del centro. El total inversión, pues ya vemos que va a ser de 1.010.000 euros para poder empezar a explotar este centro. Una vez que contamos con esa evaluación exacta del presupuesto de ejecución, así como la identificación de qué actor va a acometer cada partida, ¿vale? El cálculo de las amortizaciones va a ser el que, en los casos de gestión indirecta, nos va a permitir la cuantificación del canon, así como la propuesta de duración de la concesión. Y aquí esta coletilla es fundamental, siempre dentro de los límites legales. Es decir, cuando las actividades requieren de una inversión bastante potente o el tramo de inversión que tiene que realizar el licitador es también bastante importante, los economistas por defecto vamos a proponer unos plazos de licitación que muy probablemente van a estar por encima de los que inicialmente entran dentro del marco legal. Lo cual, pues bueno, genera después pues, ciertas complejidades a la hora de realizar los cálculos relativos a esa duración cuando nos pasamos en este caso, de los 5 años, que es un poco la frontera en la cual pues, no tenemos demasiados problemas, y una vez que la trascendemos, pues ya opera la ley de desindexación de la economía, la cual pues, nos fija unas condiciones para el cálculo de los plazos pues, que, como os decía antes, pues, no casan con los criterios que tenemos los economistas, no casan con la generación de caja. Pero bueno, ahora lo comentaremos con mayor detalle. Hago un breve comentario sobre la amortización. Pues muchas veces se da por hecho que es un concepto conocido y bueno, algunas veces no lo es tanto. La amortización surge desde el en el ámbito empresarial. A otros empresarios se les explica la amortización. ¿Por qué? Imaginad el inicio de la actividad. Pues una empresa tipo en la cual pues, el capital social son 3.000 euros más un préstamo de 100.000 euros que se van a utilizar para un vehículo y herramientas, que son inversiones, ¿vale? La empresa realiza esas inversiones y llega la hora de cerrar el ejercicio y resulta que vamos a calcular la cuenta de resultados, y en la cuenta de resultados bueno, no nos ha ido muy mal y salimos lo comido por lo servido. En lo que es lo que hemos facturado y lo que nos ha costado, esos costes que van a asociarse a nuestras facturaciones. Si esa inversión que hemos realizado la considerásemos
gasto, nos iríamos directamente a pérdidas. Y legalmente pues nos cargaríamos la empresa porque rápidamente esas inversiones que estaríamos llevando del tirón a gasto llevarían a un nivel de pérdidas que obligarían a la liquidación de la empresa, ¿vale? Con lo cual, para que no nos carguemos rápidamente las empresas y aparte atendiendo a una lógica eminentemente económica, todos aquellos elementos que adquirimos que van a acompañarnos en nuestra actividad durante más de un ejercicio económico no se llevan a gastos del tirón en el año en el cual los compramos, sino que se calcula en base a las tablas que nos facilita fundamentalmente Hacienda, cuál es el tiempo que se espera que van a durar dentro de la empresa, de tal manera que el gasto asociado a cada año que vaya a estar en la empresa es el que va a la cuenta de resultados, ¿vale? Lógicamente, si estoy viendo por aquí en un gimnasio los elementos que tenemos que comprar de equipamiento duran 10 años y valen 10.000 euros, el gasto equivalente por el uso de estos va a ser 10.000 euros anuales, ¿vale? Aquí ya empiezan a surgir las controversias que os indicaba con respecto a esta coletilla de los límites legales. Y es que, por ejemplo, si cogemos este caso concreto del gimnasio y los elementos se van a amortizar o me van a permitir una explotación de 10 años y la concesión es de 5, pues o yo obtengo el retorno de esa inversión, de esos inmovilizados, en 5 años, o tengo un mercado en el cual puedan tener salida esos inmovilizados a los 5 años y recuperar el 50% de esa inversión, que es algo que, bueno, ya depende del buen uso que puedan hacer las personas que van al gimnasio, o como economista voy a tener la tentación de decir que, por favor, lo adecuado será un periodo concesional de 10 años. Lo cual chocará con este límite de 5, que digamos va relativamente de corrido y que una vez que se trasciende, pues ya nos obliga a hacer más recálculos de la cuenta, ¿vale? Pues bueno, tengamos claro qué es lo que le queremos exigir a los posibles licitadores con respecto a las inversiones que tienen que realizar, cuál es el periodo de amortización de esas inversiones, si esas inversiones son móviles o se quedan fijas dentro si se quedan fijas dentro de la construcción, si tienen buena salida o no tienen buena salida, en fin. Hagamos un ejercicio previo para bueno, pues no vernos en casos en los cuales tengamos que forzar los límites temporales de la concesión y tener que meternos en unos recálculos un tanto farragosos que vienen delimitados por esta ley de desindexación que ahora comentaremos, ¿vale? Bueno, aquí os traslado la definición que nos hace el Plan General de Contabilidad de lo que es la amortización, pues es la expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el bla, 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 pues una cosa muy, muy fácil de entender para los profanos. Quedémonos con eso, aunque todo lo que me va a acompañar en mi actividad por encima de un año se va a ir depreciando y esa depreciación la voy a ir llevando a gasto en el número de ejercicios pues, que la agencia tributaria me aconseje en sus tablas, ¿vale? En esto voy a pasar muy, muy rápido, porque es un debate casi más de economistas que algo que os afecte muy directamente, salvo algunos casos muy concretos. La propuesta de tablas de amortización que hace Hacienda, pues lógicamente es la que se aplica en el impuesto de sociedades. No obstante,
la normativa contable nos deja libertad para amortizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si desde el punto de vista técnico del uso del elemento, Hacienda me está diciendo que son 10 años, pero en mi empresa, por el tipo de proceso que tenemos, son 5 años, pues, lógicamente a mí el Plan General de Contabilidad lo que me dice es que en atención a unos determinados principios contables, uno de ellos el de prudencia, pues que yo, si sé que algo va a quedar inservible en 5 años, pues lo amortice en 5 años. Claro, después vienen las controversias con el asesor fiscal con respecto a las diferencias que se generan en impuesto de sociedades, porque Hacienda nos va a decir que no es, que se amortiza en 10 años. Bueno, en algunos casos en los cuales el uso de los elementos, hablaba antes, por ejemplo, del gimnasio, pues los usuarios de un gimnasio, muchos de ellos no son especialmente delicados por la maquinaria, pues te puedes encontrar gimnasios que estén cambiando maquinaria cada 3 años. Por lo cual, pues no, ni por asomo se parece a la propuesta de 10 años que me puede formular la agencia tributaria. Entonces, en función de esos elementos que compongan la inversión que vamos a realizar y las prácticas de uso que podamos detectar, pues si sabemos de antemano que se producen unos deterioros muy potentes dentro de esos elementos, pues será conveniente hacer esa reflexión sobre las discrepancias existentes entre el deterioro real y el deterioro teórico que me propone la agencia tributaria, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. En uno de los primeros trabajos de consultoría que hice, bueno, pues mi cliente era una empresa que fabricaba maquinaria para industria agroalimentaria. Y recuerdo la primera reunión con el dueño, pues el taller estaba totalmente vacío, ya se habían ido los operarios, tal, y este hombre pues me estaba contando un poco pues sus avatares dentro de la actividad diaria. Y dando un paseo por una de las mesas de trabajo, pues había un taladro que tenía los cables, pues así como lo diré, bueno, los cables estaban mal, se habían cruzado, estaban atados, en fin. Aquello la verdad es que daba bastante pena. Y lo coge el dueño de la empresa y dice, ¿te puedes creer que este taladro lo hemos comprado hace 3 meses? Fíjate cómo está, tal y cual. Pues que es que no miran por los materiales. Y ahora, dentro de 3 meses, estarán pidiendo otro taladro. Fíjate, mi taladro, y me sacó su taladro. Llevaba 10 años con el mismo taladro. Todos los fines de semana desmontaba el taladro, le limpiaba las escobillas, bueno, que se podía comer encima de aquel taladro, ¿vale? Entonces, claro, pues lógicamente un taladro te vas a tablas y te dicen que 4 años. Te vas a la mesa de trabajo del operario y el taladro te dice por todos los poros de sus carcasas que 6 meses. Y coges el taladro del dueño de la empresa y le dura 10 años. ¿Dónde está el equilibrio? Pues hay que atender a los usos. Pues ciertamente en una empresa de climatización, la cuestión que os hago aquí en la transparencia, te pueden estar consumiendo del orden de 2 taladros al año. Con lo cual, yo que he trabajado en algunas empresas, con algunas empresas de climatización, para mí los taladros son materiales, no son inmovilizados y van directamente a gasto. Pero bueno, reitero que esto es más un tema de debate de economistas que algo que tengáis que llevar a sangre y fuego, aunque sí, bueno, tomadlo como un concepto, a echarle un poco de cariño cuando sepáis pues que bueno, pues quizá vuestros ciudadanos no terminan de ser muy cívicos con las infraestructuras y se pueden ver sometidos a un deterioro superior al inicialmente previsto, ¿vale? ¿Cuál es la traslación de toda esta polémica de las amortizaciones y demás?
Pues fijaros, sobre el ejemplo que teníamos antes de la inversión en este centro, en esta residencia, el vehículo más la adaptación cuestan 31.000 euros y las tablas fiscales nos dicen que amortiza un 16% anual, lo cual son 5.000 euros. La práctica, o sobre la práctica, encontramos empresas que gestionan centros asistenciales que tienen vehículos de más de 10 años de antigüedad. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, nosotros proponemos una amortización del 10% anual, lo cual, pues lógicamente, cara al gasto y cara a la generación de caja de la empresa, pues es mucho mejor, puesto que de otra manera estaríamos pensando que este vehículo se debería sustituir en torno al 6º año. Y sin embargo, hasta el 10º no va a empezar a dar problemas, con lo cual no van a tener que hacer un desembolso adicional. Vamos a tener pues una mejor proyección de viabilidad desde este punto de vista más técnico. En cualquier caso, pues si en los proyectos que os plantean los criterios de amortización son fiscales, pues están bien. Pero os podéis encontrar con el péndulo, desde elementos que vayan a durar bastante más de lo que prevén las tablas fiscales o elementos que por distorsiones en el uso vayan a durar bastante menos y haya que reinvertir. La reinversión supone salidas de caja y todo lo que supone salidas de caja afecta en el cálculo de viabilidad, puesto que supone un lastre para la recuperación de la inversión, ¿vale? La propuesta de canon de amortización que vamos a realizar es la suma de la cuota de amortización anual de cada elemento que compone la inversión realizada o a realizar por parte de la administración local, ¿vale? Este nos da el límite máximo del importe de canon que no se puede superar, ¿vale? Pues, no sé si estaba por aquí el cálculo, ¿vale? Aquí una primera proyección de canon que se realizó nos arrojaba un importe de 35.000 euros de canon anual, ¿vale? Lógicamente, no cabría una propuesta de canon por encima de estos 35.000 euros, ¿vale? Porque este sería, como hemos dicho antes, el resultado de la suma de la amortización anual de cada uno de los elementos que componen la inversión que va a realizar la entidad local. Por debajo, pues sería factible. Por encima, nunca. Vale. Me está diciendo Pepa que si, como estamos son las 10:20, ¿os parece ahora para las... Si queréis, cuando terminemos este apartado 3, ¿os parece que hagamos una pausa de 5 minutillos para que podáis refrescar o atender algún temilla que podáis tener por ahí aparcado o tal? ¿Lo vais diciendo por el chat? Vale. Bueno, con la fijación de este límite máximo del canon estaríamos atendiendo a lo dispuesto en la legislación vigente, por cuanto que se recuperaría, se garantizaría la recuperación de la inversión realizada, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando al final del estudio se llega a la conclusión de que el canon resulta inasumible por parte de un potencial licitador? Bueno, pues no es la primera ni creo que vaya a ser la última ocasión en la cual se propongan diferentes fórmulas adaptativas en la aplicación del canon a fin de facilitar la viabilidad al proyecto. Esto es algo que no he comentado hasta el momento, pero la perspectiva de los planes de viabilidad no es por parte del economista el tirar abajo proyectos. Es decir,
todo lo contrario. Nosotros estamos para colaborar y para aportar todo lo que podamos dentro de nuestro ámbito de conocimiento para facilitar la viabilidad del proyecto. Con lo cual, el llegar a un primer resultado de viabilidad o inviabilidad, pues es una primera posta. Muchos trabajos tienen múltiples niveles de revisión en los cuales pues jugamos con las inversiones a realizar, jugamos con los tiempos en los cuales se puede sugerir o recomendar dentro del ámbito estrictamente económico duraciones de la concesión, se pueden proponer, como es el caso, reducciones del importe del canon, incluso hemos llegado a proponer la revisión directamente de uno de los proyectos de ejecución, a ver si se podía encontrar la vía para dar mayor capacidad a un edificio. En fin, estamos para ayudar. O sea, yo no gano más dinero ni mi ego se alimenta por decir que no, que algo no es viable. Todo lo contrario, me apena bastante cuando los proyectos no son viables. Con lo cual, la perspectiva de trabajo es siempre posibilista. Y es algo que quiero que también tengáis en mente. O sea, no se trata de mirar para otro lado cuando no dan los números cuando da la viabilidad, no da la viabilidad, sino de encontrar el mejor encaje para que se pueda desarrollar una actividad dentro de esos equipamientos en los cuales se ha invertido. Con lo cual, pues algunos ejemplos a lo largo de estos años, pues renunciar directamente al canon para que, a cambio de que el licitador acometa la finalización de las obras o el proyecto de reforma o deje un equipamiento finalizado el periodo de concesión, reducir el importe o en algunos casos extremos hemos llegado a plantear incluso la condonación del importe. ¿Vale? Como decía, en gestión indirecta, en el análisis de la gestión indirecta, el montante total de la inversión a acometer tiene una importancia capital cara a la fijación de la duración de la concesión, ¿vale? Salvo casos muy excepcionales, cuando la inversión es muy elevada, salvo que la actividad que se vaya a realizar en la misma genera unas rentabilidades y unos flujos de caja lisa y llanamente sobresalientes, ¿vale? Lo más normal es que nos veamos en la necesidad de proponer el alargar el periodo de explotación para que podamos acomodar las tasas de retorno del proyecto, ¿vale? Esto es una reiteración de la idea que ya os he ido trasladando con anterioridad, ¿vale? Cuanto más esfuerzo la inversión del posible licitador, mayor probabilidad hay de que me vea en horizontes temporales que superen los 5 años. Y lógicamente, pues eso ya nos mete en una línea de cálculo que es la que describiremos anterior, que es la que describiremos a continuación, que es la que fija la ley de desindexación. O sea, si yo a una persona, voy a poner un ejemplo un poco vasto, si a un licitador le digo que tiene que realizar una inversión adicional de 10 millones de euros, por ejemplo, y que va a explotar durante 5 años, pues lógicamente tiene que tener una caja neta anual superior a 2 millones de euros para que pueda retornar la inversión. Es decir, aparte del dinero que saque para que los ingresos cubran los gastos, tiene que haber holgura suficiente para que cubra el importe que he invertido.
¿vale? Este primer ejemplo, que es así como muy vasto, muy salvaje, nos pone un poco en situación. O sea, no se trata, cuando estamos realizando, cuando el licitador tiene que realizar una inversión, no se trata solo de que la actividad cubra los ingresos y los gastos, sino que es que además tiene que dejar un margen suficiente para que se produzca el retorno de la inversión. Si tiene que invertir poco, pues con unas cuantías bajas puede optar a la recuperación de esa inversión. Si tiene que invertir mucho, pues necesita unas cuantías elevadas. Esto, con independencia de que el cálculo pueda parecer más o menos enrevesado, al final son cuestiones de sentido común, ¿vale? Con lo cual, volvemos a la misma. Si nos estamos planteando que posibles licitadores acometan inversiones que queden por ejecutar, vamos a echarle un vistazo a ver exactamente qué es lo que queda por ejecutar, porque es lo que nos va a dar un primer feedback de cuáles son las posibilidades reales o cuál es la necesidad de aceleración en la generación de caja que necesita ese proyecto. ¿Vale? Es precisamente esa fijación de los periodos de explotación donde más inciden ahora mismo las disposiciones legales, ¿vale? Con especial atención a aquellos periodos que puedan superar los 5 años. Y aquí tenéis, pues como decíamos antes, el artículo 29.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es el que nos va a remitir a mi odiado, con perdón, Real Decreto de desindexación de la economía española, ¿vale? La literalidad del artículo 29.6 nos dice que si la concesión de obras o servicios sobrepasa el plazo de 5 años, la duración máxima de la misma no podrá exceder el tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales. Aquí el artículo 29.6 todavía es bastante razonable, ¿vale? Porque no entra en la metodología de cálculo. Lo que dice es que cuando nos vayamos a exceder, vaya a exceder de 5 años, vamos a calcular una duración que sea razonable para que el concesionario recupere lo que ha invertido, lógicamente con un coste de capital, ¿vale? Porque, bueno, pues si un señor tiene, por ejemplo, 100.000 euros y dos posibilidades, una, explotar una actividad económica municipal o invertirlo, por ejemplo, pues en letras o en bonos del Estado, que ahora sí están dando afortunadamente siquiera un 2% de rentabilidad, pues lo que nos está diciendo este artículo es que por lo menos compensemos esos rendimientos que habría obtenido aplicando esos capitales en otras inversiones, ¿vale? Ahora, el artículo 29, el apartado 9 del artículo 29, añade que el periodo de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 6 del mismo artículo será de acuerdo con los establecidos en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2015 de desindexación de la economía española. Y aquí es cuando a los economistas pues, se nos cae el alma a los pies. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que nos está diciendo la ley de desindexación es que, por ejemplo, por lo pronto, la tasa de descuento que se va a aplicar, ¿vale? Es decir, la retribución sobre que vamos a dar a ese licitador sobre su inversión, pues se calcula sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años. Bueno, pues en los últimos años ha sido, no voy a decir residual, sino más que residual, esa rentabilidad. Prácticamente te daban lo mismo que habías invertido, pero 10 años después. Y bueno, el legislador pues dice que tomemos esa rentabilidad
de los últimos 6 meses y que, bueno, le añadamos 200 puntos básicos, es decir, un 2%. Si, por desgracia, en los últimos años pues, se ha estado dando una rentabilidad de esta deuda del Estado a 10 años próxima al 0%, le añadimos esos 200 puntos básicos, pues un 2%, ¿vale? Os voy a contar una aneccdotilla. No hace mucho le hice el plan de viabilidad a una empresa que quería montar un espacio multiocio. Y yo en este caso, y lo he aplicado en más casos, me suelo regir por unas tablas que publica Inverco, que es la Asociación Española de Empresas de entidades de inversión, ¿vale? Como era un proyecto, creo recordar, a 10 años, pues localicé la rentabilidad, cuál era la máxima rentabilidad de determinados productos a 10 años y bueno, me salió, pues no sé si salía un 12 y pico por ciento, un 13. Y el cliente me preguntó, oye, ¿y qué tasa de descuento has aplicado para calcularme la viabilidad del proyecto? Oye, pues mira, he cogido la de Inverco de tal producto que da el 13. Ah, muy bien. Yo no invierto si no me da el 25%, lo cual recalcula. Este señor pedía unas tasas de retorno del 25%. Es decir, 2 puntos básicos, si llego a hacerle el cálculo con lo que me dice este Real Decreto, pues el cliente directamente me despide, me deja la factura sin pagar y yo creo que no vuelvo a trabajar en la vida con él. Con lo cual, pues bueno, lo veréis con más claridad cuando veamos el análisis Vanity, pero esta tasa de descuento y su importe es uno de los trucos que utilizamos para poder dar cierta viabilidad a algunos proyectos que resultan inviables, puesto que cuanta menos rentabilidad le exijamos al proyecto, más fácil teóricamente va a ser el retorno. Cuanta más rentabilidad le exija, más dificultad voy a tener en el retorno, ¿vale? Lo veremos de manera mucho más gráfica con los cuadros de los cuales se analizan los VAN y los TIR. Y otra cuestión relevante de este Real Decreto es el propio cálculo de los flujos de caja, en el cual dice que se tendrán en cuenta los flujos de las actividades de explotación que comprenderán los cobros y pagos derivados de cánones y tributos, pero, por ejemplo, excluye el gravamen del beneficio, sobre el beneficio. Es decir, si este señor, en las proyecciones que se hagan de los flujos de caja, va a obtener muchos beneficios y tiene una SL, el 25% de ese beneficio va a ir a la caja de la agencia tributaria y es una salida en contante y sonante de dinero. Los economistas sí consideramos que son parte del flujo de caja y que son además un flujo negativo, un componente negativo del flujo de caja. Es el legislador, al sacar el componente del impuesto de beneficios, pues en una comparativa con el flujo de caja del economista, pues ya sería un 25% superior. Es decir, estaríamos haciendo una sobreestimación de los flujos. Los flujos que nos propone el legislador son más benevolentes que los flujos que propondríamos los economistas, lo cual derivaría en un periodo, en una propuesta de periodo de concesión inferior a la que propondríamos los economistas, que sí consideramos la salida de caja del pago del impuesto. Pero bueno, es lo que nos marca la ley y por tanto es a lo que nos vamos a acoger, ¿vale? No obstante, pues sí, a mí por lo menos como economista, pues me interesa que tengáis esa noción de que la metodología de cálculo propuesta para concesiones superiores a 5 años muy probablemente va a sobreestimar los flujos de caja y la recomendación que os puedo dar al respecto, sobre todo cuando hay inversiones muy potentes, es que se sea muy escrupuloso a la hora de seleccionar a los licitadores, puesto que si no vienen con una solvencia previa
importante, pues un licitador que vaya justillo, si me permitís el término coloquial, como además le vamos a proponer un periodo concesional que va con unos flujos sobredimensionados, pues muy probablemente va a tener problemas. Bueno, pues es algo que yo os aconsejo que en estos casos pues tengáis en consideración el echarle un vistazo a los perfiles de los posibles licitadores, puesto que los que tengan una situación más precaria se puede ver agravada por una metodología de cálculo pues que sobredimensiona, como he dicho antes, los flujos y que va a proponer un periodo que probablemente no se ajuste a lo que este licitador un poco más precario pues podría llegar a rentabilizar. Esto englobarlo dentro más de un consejo de orden profesional o una recomendación profesional. Después, pues hombre, lógicamente, pues si cumple, si el licitador, sea más precario o menos precario, cumple con todos los requisitos que se le exigen, pues después tendrá que apretar para que le cuadren las cuentas. Pero sí es verdad que, hombre, ya que estoy intentando trasladaros la idea de que nos intentemos adelantar a los acontecimientos y vayamos siempre con la vista larga y haciendo unos análisis previos pues también tengamos esta consideración, tengamos en consideración este aspecto relativo a cómo el legislador pues calcula esa duración de las concesiones cuando superan los 5 años. Esto que os acabo de contar pues es la idea que tenéis aquí en esta diapositiva. Y si os parece bien, pues hacemos aquí un